Bueno, vamos a hablar de temas nuestros, algunos de ellos tan cotidianos en estos 35 años que sí que uno tiene tantas ganas, porque si no te llevaría el agobio. Fernando Po, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a hablar una vez más en este espacio sobre esto que me parece sensato que se hable de la anarquía vial en la que vivimos. Habitualmente aquí hay oyentes que llaman y piden más controles, que piden más inspectores en la calle. Tendríamos que tener uno en cada esquina, me parece, ¿no? Porque no terminamos de internalizar cuál debe ser nuestro comportamiento en la vía pública. Sí, es un lugar complejo, ¿no? El tránsito y las normas tienen un rol, saberlas también, pero hay algunas otras cosas que ayudan a que la gente no sé, respete las normas, como usted dice, que no suceden tampoco. Ujú. Y eso, bueno, actúa sobre el comportamiento, va creando hábitos, una cultura vial, si se quiere, que puede permitir entender por qué, no sé, una ciudad es distinta de otra, un grupo es distinto de otro. Y bueno, en Mar del Plata hay muchas falencias en el sistema vial, hay, como dice la nota a la que usted hace referencia, hay falencias en términos de infraestructura, hay falencias en términos de controles también. Posiblemente las normas deberían revisarse y ajustarse porque las normas no, digamos que no son infalibles ni son buenas por siempre. A veces vamos descubriendo que necesitamos generar cambios y en el caso de la velocidad, por ejemplo, tenemos velocidades altas Ujú. para lo que se recomienda en la actualidad a nivel mundial, ¿no? Ujú. Y teniendo en cuenta la seguridad de los usuarios más vulnerables. En Argentina los límites establecidos por la ley son 40 y 60 kilómetros como velocidades máximas. Ujú. Las recomendaciones actuales son que sean de 30 y 50, ¿no? Hablamos Ujú. de las calles internas y las avenidas. Y esto basado en la fragilidad de una persona en el caso de ser Ujú. atropellada. Eh, Obviamente, para poder tener esas velocidades no es necesario solo o no alcanza solo con tener una norma que diga usted tiene que circular a 30 o a 50. Ujú. Tiene que haber elementos que vayan condicionando el comportamiento. Ahí la infraestructura tiene mucho que ver, la pacificación del tránsito, y Mar del Plata no tiene un tránsito pacificado, por así decir. Las calles son muy amplias, las bocacalles sobre todo. Hay zonas muy amplias y sin intersecciones, en la costa de Mar del Plata, por Ujú. ejemplo. Entonces, todo eso va generando algunos comportamientos. Hay muchos autos, muchos autos. Que haya muchos autos no necesariamente es una responsabilidad de las personas, tiene mucho que ver con el sistema de transporte priorizado en las ciudades en general, que es el automóvil, frente a otros, como puede ser el transporte público, el transporte activo. Y el automóvil tiene sus características y genera ciertos efectos. Uno de ellos es, por ejemplo, a la hora de estacionar, no hay lugar, y entonces se estaciona sobre las esquinas. Uno puede decir, bueno, usted sabe que no tiene que estacionar en la esquina, está bien, la gente sabe que no tiene que hacer un montón de cosas y las hace igual. Y cuando se estaciona muy sobre la esquina, aún sin infringir la ley, eso genera ciertas dificultades perceptivas, hace que las personas tengan que avanzar mucho sobre la esquina para poder ver el tránsito que se acerca para poder cruzar. Eso va generando hábitos, costumbres. Ujú. Entonces es muy común en Mar del Plata que las personas avancen sobre la boca calle Sí, casi sin frenar. todo el Se tiempo. genera una especie de cultura vial, y bueno, de repente está todo el mundo manejando de la misma manera, que es horrible, ¿no? Ujú. Ahora pasan cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en las rotondas nos comportamos al revés de lo que indica la ley. Es decir, es más, el que está dentro de la rotonda tiende a darle el derecho de paso al que va circulando en contrario, porque se reprime, porque no avanza, porque nadie cede el paso.
Estábamos hablando del tema de las velocidades. Bueno, normalmente hay mucha protesta porque en ciertas áreas de Mar del Plata está establecido en 30 kilómetros y todo el mundo dice, ah, esto lo hacen para recaudar, ¿no? Bueno, hay una forma fácil de que no recaudan, que es ir a 30. Sí, Este, esa es una concepción errada del control que no es solo del marplatense. En general, la percepción sobre el control vial es que es para recaudar dinero. ujú. También hay algo que hay que pensarlo, no solo desde el usuario, quizás desde el que establece el control, que es necesario comunicar bien los controles, es necesario comunicar bien las medidas de prevención, y a veces eso no se realiza. Como yo le decía, la velocidad de circulación tiene mucho que ver, y establecer esos límites tiene mucho que ver con proteger al usuario vulnerable. Eh, a, a 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, es muy probable que una persona, si es atropellada, muera. Hablamos de 9 de cada 10 aproximadamente. Ujú. A 30 kilómetros por hora se invierte y entonces muere 1 de cada 10. Eh, eso es notorio, y solo se trata de 10 kilómetros por hora. También hay una relación, no es tan común en las ciudades, pero en los choques frontales y demás, con la Ujú. velocidad. La velocidad en sí misma está relacionada con la mayor probabilidad de chocar y que las consecuencias de los choques sean más graves. Claro. Las zonas 30 en Mar del Plata están en zonas eh, muy específicas donde o hay mucho tránsito peatonal o ha habido siniestros muy graves. La costa de Mar del Plata, que es donde está en alguna de las zonas 30, es zona donde si alguien se pone a buscar información va a encontrar que han muerto personas siendo atropelladas por autos a alta velocidad, porque son zonas que son muy amplias, en términos perceptivos son muy amplias, no hay ninguna clave ambiental para el conductor que le diga que está yendo muy rápido. Eh, no suelen ser zonas donde hay pocas intersecciones, y entonces la posibilidad de levantar la velocidad es muy fácil. Es muy fácil levantar la velocidad en esa zona. Eh, y en alguna de esas partes, sobre todo en la zona de Playa Grande, se combina eso con la existencia de algunos boliches, bares y demás, Sí. que lo hace peligroso porque combina el alcohol con la velocidad. Uno puede decir, ok, si vos vas a salir no tenés que tomar. Eso está muy bien, y todos sabemos que es así. Está la ley de alcohol cero que deja a las claras que no hay que tomar, pero después hay otros elementos. Por ejemplo, qué disponibilidad de transporte hay cuando la gente sale. Suele haber muy poco transporte por la noche, no hay transporte público como colectivo, o hay pocos taxis, o hay un discurso social alrededor de salir y tomar alcohol que es muy prevalente y que asocia a divertirse con tomar alcohol. Están los Sí, boliches sin también. embargo, si me permitís, Entonces hay una combinación, ¿no?, de sí. cosas que Mm. generan comportamientos que no queremos que sucedan. Y por otro lado, los controles tampoco son buenos, son deficientes. Sí, Entonces bueno, eso va justamente, generando. no, pero a ver, acá tuvimos un momento, que fue en el gobierno de Arroyo, donde realmente, aún antes de la ley, se impuso la tolerancia cero, los controles eran intensos, y los bolicheros se sumaron, le ofrecían como premio al que no tomaba alcohol, el que iba a ser el conductor responsable de la consumición gratis. Es decir, hay políticas posibles, lo que tenemos es una Sí, ausencia de claro. política de todo tipo. Sí, eso se puede hacer, pero estamos hablando de lo que se puede hacer y de lo que no se hace. Entonces, como Sí, sí, las sí. cosas que no se hacen van generando un contexto que luego muchas veces se termina señalando como, se maneja mal, o las personas no tienen buenos hábitos, y en realidad el tránsito es un ambiente muy complejo donde ocurren muchas cosas en paralelo, y todas esas cosas dan como resultado lo que generalmente percibimos como, bueno, se maneja mal, pero hay muchas acciones. Yo le decía, el control desde la información o el conocimiento científico que hay, las recomendaciones, el control es algo que está bien.
y mucho del cambio de comportamiento del tránsito está relacionado con el control. Pero el control hay que hacerlo bien, hay que informarlo, hay que explicarle a la gente qué objetivo tiene, hay que trabajar para que las personas acepten los cambios de comportamiento, y eso tiene que ver con una política pública, de mensajes públicos sobre por qué es importante el control vial, por qué son importantes los cambios, por qué una persona debe ser cuidadosa y respetar las normas, y todo eso debe hacerse en paralelo. Claro. Si eso no se hace en paralelo, entonces las personas tienden a percibir que lo que quieren es sacarle plata, o a no respetar las normas porque les molestan las normas, o el ambiente vial, se hace una intervención en un ambiente vial donde es casi, en términos ambientales y psicológicos, es muy difícil de notarlo, de hacer eso. Si usted piensa, por ejemplo, en una calle angosta, pensemos en una calle muy angosta donde no hay posibilidad de sobrepasar a otro, no sé, como las calles, en Mar del Plata hay un ejemplo, las calles que están después de Constitución, ¿no? Que son en zigzag. En esas calles, naturalmente, las personas manejan más despacio. Y posiblemente van a 30 kilómetros, 20, y no tienen la sensación de ir muy despacio. Porque si avanzan más rápido, se ponen en riesgo, no tienen... es difícil manejar ahí más rápido, no pueden pasar a otro auto. Ahora, si esa misma situación la traslada a la Plaza España, donde hay una zona 30, pero la avenida es súper ancha, o sea, el bulevar es muy ancho y no hay ningún tipo de situación alrededor que le indique que no puede sobrepasar, además, y tiene que ir a 30, le parece que va muy despacio, que es muy imposible ir a esa velocidad, y cuesta muchísimo. Y dice, ¿por qué hay una zona 30 acá? Bueno, la zona 30 ahí está porque hay muchísima gente que va y viene y cruza, hay una plaza. Eso posiblemente debería explicarse no una sola vez, muchas veces, para que las personas entiendan. Coca-Cola hace publicidades para vender Coca-Cola todo el tiempo, y conocemos Coca-Cola, pero Coca-Cola sabe que si no hace publicidad la gente se olvida de que existe y deja de vender. Entonces invierte mucho dinero en publicidades. Con el comportamiento humano en general pasa lo mismo. En el tránsito, donde usted lo quiera ver, es importante la comunicación persuade, enseña, y obviamente desde la mano de los controles y los cambios de infraestructura también. Sí, tiene que ver además con tener consistencia y mantener la atención en el tiempo. Fernando, gracias, buena jornada, muy amable. No, muchas gracias, José Luis, cuando guste. Bueno, hasta luego. Bueno, este era Fernando Po, investigador de CONICET. Estamos hablando de una Mar del Plata que tiene cifras hiper alarmantes.